Vamos a ver la tabla de posiciones de la poderosísima Liga 1 que ha quedado de la siguiente manera. Vamos a ver por acá. UTC es primero con un gol más que Alianza. UTC tiene 10 puntos, empató con ADT en Tarma. Próxima fecha jugará de local ante Alianza Lima, que también ha sumado 10 puntos. Melgar conoció la derrota frente a Cajamarca. La U se quedó con 8 puntos y masticando bronca. Porque, y me darán la razón o me dirán que estoy loco, que la puta madre, cagón concha tu madre. Pero en fin, la U se llevó un punto del Gallardo, pero la U se fue con bronca. La U se fue con bronca porque en el primer tiempo la superioridad de la U fue evidente y marcada. La U en el primer tiempo parecía que iba a ganar por goleada. Parecía. Y digo parecía porque en el entretiempo se despertó Autori, hizo los cambios y Cristal volvió a jugar. Cristal volvió a competir. Sporting Cristal que se ubica en la sexta posición con apenas 5 puntos. Apenas 5 puntos Sporting Cristal, que ganó un partido y empató 2. Sporting Cristal que se ha ido perdiendo el paso, pese a ser un equipo que para mí tiene muy buen plantel, tiene muy buen juego y tiene al mejor entrenador del torneo, pero Autori está nerfeado por el bien de la trama, ¿no? Autori a veces está y a veces no está, pero cuando está, qué importante tenerlo. Sporting Cristal le empató a la U y no voy a decir que generó una crisis, pero sí evidenció algo de la U, que para mí va a ser el punto débil de la U en este 2026. El técnico actual de Universitario no solo no conoce el fútbol peruano, sino que nunca dirigió en un equipo grande. No sabe manejarse. No sabe manejarse el buen Rabanal alias Chicken Little. Se puso desafiante en la conferencia de prensa, resondró a sus jugadores por haber entrado mal en el partido, y eso ha generado molestia en el vestuario de Universitario de Deportes. Se ha hablado de eso en todos lados. Qué raro, ¿no? Que por primera vez se habla de la interna de la U. En años no se ha hablado de la interna de la U, solamente de la interna de Alianza se hablaba. Ahora se habla de la interna de la U. Porque se han molestado los jugadores, porque técnicos como Fossati, técnicos como Fabián Bustos, entienden y saben que si bien un jugador se equivoca, eso se arregla puertas para adentro. En el camerino tú agarras y le dices, huevón, ¿cómo chucha vas a cometer ese penal? Te estoy metiendo para que controles la pelota y sales a regalar pases al contrario. Y eso se puede conversar a viva voz en el entrenamiento o en el vestuario. Pero el jugador peruano siente que si el entrenador habla en conferencia de prensa abiertamente de los errores del equipo, responsabiliza a jugadores sin decir su nombre, entonces el jugador siente que el técnico quiere ser protagonista de algo que no le corresponde, porque lo que pasa en la cancha es de los futbolistas. Los que se llevan el aplauso son los futbolistas. Y si el técnico quiere zafar cuerpo diciendo ya no van a jugar si no se ponen a punto, que esto, que lo y resondra públicamente, eso al jugador no le gusta. Eso al jugador le incomoda, porque eso me lo podrías haber dicho en el entrenamiento el lunes. Si lo dices en conferencia de prensa, entiendo que te quieres lucir. No, pero es que el entrenador busca dar un mensaje, son huevadas. Vas al camerino y nos ves a todos, nos puedes hablar y decirnos en nuestra cara pelada que somos unos malos de mierda. Y ahí queda la cosa, pero si lo haces público, entonces ya entiendo que tú tienes un afán de protagonismo que al jugador no le va a gustar. Al futbolista no le va a gustar que el técnico quiera hacerse ¿no? Carlos Univaso, periodista, comenta: hoy se reunió el plantel con Barco y el DT Rabanal. En términos amistosos se buscó que el entrenador no repita declaraciones como las de ayer, encarando a algunos jugadores suplentes sin mencionarlos. Por ahora el mensaje parece haber sido entendido por el técnico, que en Independiente del Valle era aún más duro. Ahora al primer empate o derrota será, lastimosamente, las cosas no se nos dieron, esto es fútbol. Claro, pero precisamente esa es la diferencia entre un equipo grande y un equipo pequeño como Independiente del Valle. Es diferente. O sea, quieran ustedes o no que me dicen, no, Fano, pero Independiente del Valle grande porque ganó la Copa Sudamericana, huevón. No es lo mismo, y eso lo tienen que entender si quieren hablar de fútbol con seriedad, no es lo mismo trabajar en un club donde si ganas o pierdes no le importa a nadie, que trabajar en una institución donde el estadio lo llenan 70.000 personas, donde cada cosa que hagas se pone en escrutinio. No es lo mismo trabajar en... O sea,
no se trabaja en las mismas condiciones. Los futbolistas que juegan en un equipo pequeño no están de repente preparados mentalmente para jugar en un equipo con una presión exterior tan importante. Por eso no es solo, tal equipo es grande porque tiene muchos hinchas. No, porque quieras o no, el marco que eso te da para trabajar es muy diferente. O sea, en Independiente del Valle, si tú un día quieres poner línea de 3 o línea de 5, o quieres poner 3 delanteros, o quieres jugar con el arquero de extremo, probablemente nadie te lo cuestione. Pero mira Alianza, por ejemplo. Guede no puede poner un central en el medio campo sin que todo el mundo lo trate de loco. Pero si estuviera dirigiendo, no sé, huevón, a la San Martín, a nadie le importaría. A nadie le importaría directamente. Puede hacer lo que se le dé o sea, tienes mayor libertad para poder gestionar proyectos. Por eso hay entrenadores que, por ejemplo, la rompen en un equipo de Europa, como por decirte, no sé, el Montpellier. ¿A quién le importa el Montpellier? Pero después dan el salto y dirigen en Inglaterra, no sé, al Chelsea, pierden un par de partidos y dicen que fracaso. No es que sea un fracaso, pero no es lo mismo de trabajar en equipos donde literalmente el único que te puede reclamar algo es tu jefe, que trabajar en equipos donde la prensa te ve cada paso que das, cada decisión que tomas, se comenta, se discute, que si estuvo bien, que si estuvo mal, que si dije, no dije tal cosa. En equipos como por ejemplo Independiente del Valle, tú te puedes dar a lucir y terminando un partido declarar que los jugadores no rindieron por esto y por esto, y hacerte el sabelotodo. Pero si vas a un equipo grande y encima un equipo que ha venido de ser campeón 3 veces y los jugadores sienten que no los estás tratando con el respeto que se merecen, ahí la cosa cambia, ahí es muy diferente. Porque al final el que te va a hacer ganar es el futbolista. Entonces el futbolista no quiere que en la conferencia de prensa tú lo expongas. Que si se equivoca, le puedes decir en el entrenamiento lo que se te dé la gana, pero que públicamente no vayas a resondrarlo para tú quedar como que, no, yo soy el técnico estricto, que doy declaraciones polémicas. Eso al futbolista no le gusta. Al futbolista no le va a gustar que hagan titular en base a lo que el técnico dijo de él. Obviamente que no. Obviamente que no. Afirma que no pueden formar parte del equipo si no lo entienden. A ver. Tienen que estar al 100%, porque lo que es claro es que tienen que estar al 100%, porque lo que es claro es que los cambios han disminuido el nivel del equipo dramáticamente. O sea, es que no hemos llegado a dar ni 4 pases consecutivos habiendo metido un medio centro más, que ya eran 2 pivotes, Jesús Castillo y Murrugarra, habiendo metido jugadores que tienen buen manejo de balón, y hemos perdido totalmente el control del partido. Entonces 100% mi responsabilidad. Yo tengo que saber que estoy al frente de la U, que tengo una buena plantilla y soy yo el que los tiene que convencer a ellos de que aquí no hay 11 jugadores que son los que juegan siempre y el resto pues pueden estar por ahí entretenidos para jugar sus 3-4 partiditos, sus 15 minutitos y a ver qué pasa. No, aquí hay que estar al 100% todos los jugadores todo el tiempo y te repito, es mi responsabilidad, pero vamos, ten por seguro que sería la primera vez en 20 años que no consigo que la plantilla entienda eso y el que no lo entienda pues va a tener que ver los partidos desde un asiento en la grada. Gracias, profesor. Claro, yo creo que tú declaras eso en el entrenamiento y los jugadores te aplauden. Es que todo depende del lugar, todo depende del lugar. Tú eso, tal cual, sin cambiar una sola palabra, la dices en el vestuario, la dices en el entrenamiento, el jugador te da la razón, hasta se te acerca y te dice, perdón, profe, yo sé que la cagué, le prometo que voy a mejorar. Olvídate, el jugador sabe cuándo la caga y sabe cuándo jugó un mal partido. Lo dices en el vestuario, con las mismas palabras. Extraordinario. Ahora, si el jugador te ve en la conferencia de prensa resondrándolo, ahí la cosa cambia. Porque ahí ya pasó a ser un tema de me estás haciendo quedar mal a mí y estás quedando tú como que eres, ¿no? O sea, te estás adornando tú a costa de hacerme quedar a mí como el responsable de la derrota. Que lo puedo ser, pero dímelo de manera interna. Y el efecto que vas a conseguir es completamente diferente. Pero sobre todo porque en el contraste, Murrugarra y Ancayima bien limitaditos. O sea, yo no tengo dudas de que la U perdió el partido por los suplentes. Eso no está en discusión. Ahora, el problema que tiene la U es un problema que, a ver, es muy marcada la diferencia entre los titulares de la U y los suplentes. La U tiene un equipo que sabe a lo que juega, que tiene probablemente varios futbolistas de la U son los mejores del torneo en esa posición, pero no tiene recambio. Y los jugadores que en teoría se mantienen en la plantilla como recambio y los que llegaron no están en condiciones de pelearle el puesto. Es lo mismo a ver, es similar a lo que pasó con Alianza, el Alianza de Gorosito que jugaba Copa, era un equipo muy bueno. El problema era que ese equipo no tenía realmente una disputa por los puestos de titular, porque los suplentes eran muy suplentes, ¿me entiendes? Por ejemplo, Garcés y Zambrano no tenían suplentes.
Enrique era muy titular sobre Guamán. Richie Lagos no le peleaba el puesto a Trauco. Y más adelante, Eric Castillo no tenía a quien le pelee el puesto. El único lugar que tenía competencia sí era el de Guerrero y de Barcos. Pero después, o sea, los titulares eran muy titulares y los suplentes eran muy suplentes. Con la U pasa igual. Y en teoría, los extranjeros que llegaron a marcar diferencias, en teoría, porque un extranjero se supone que siempre llega a marcar diferencias, son Gassama, que no fue convocado al partido con Cristal, porque se le vio falto de forma física en su debut. Jerry Rivera de Yo Soy, que hasta el momento no debuta, y no parece tener, o sea, te soy muy honesto, ese brasileño tiene cero perfil de la U, o sea, cero perfil de la U, o sea, es la clase de jugador que te traía en un año impar Cristal, ¿no? Claro, Cristal un año te traía a un uruguayo desconocido, que le decían el Rayo, o sea, en los años impares Cristal te hacía fichajes raros, ¿no? Ya, es la clase de fichaje que te traía Cristal en un 2017 o en un 2013, ¿no? Claro, pero no es un jugador que tenga mucho perfil de la U. Y el otro argentino, Fertoli, todavía no... ¿Me entiendes? Entonces, la U tiene ese problema de que el recambio no está a la altura de los titulares, pero ni siquiera de cerca. No le generan una complicación a los titulares y eso le va a terminar, o sea, en algún punto los equipos ganadores pierden el ritmo precisamente porque acostumbrados a ganar se pierde la competencia interna, en este caso porque el nuevo técnico que llega no termina de conocer todos los detalles, así que esos van a ser los puntos débiles que equipos que pretendan quitarle el campeonato a la U, Alianza, Melgar, Cristal, van a tener que considerar. Bueno, no lo bajo de la pelea a UTC, ¿no? ¿Por qué bajarlo a UTC si está en el primer lugar de la tabla? Mira, ¿ves? Lo que yo les he dicho con respecto a Rabanal lo ha dicho Carvalho, que ha sido capitán de la U. El plantel de la U es un plantel pesado, no es un plantel de chicos. El lunes van a hablar con él porque no les gusta quedar expuestos. Sí, viene un gallego o sea, el peruano te va a respetar el acento rioplatense. El acento gallego, ellos se llevaron el oro. No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Pero sí, o sea, de que les ha incomodado, les ha incomodado. Definitivamente, es lógico. O sea, en el Perú un técnico no declara así. Y Rabanal, imagino que con esta aprendió para que no genere una discordia entre sus jugadores, porque es muy pronto. Pero sí, o sea, el técnico se encuentra con un camerino que tiene mucha espalda además, porque es un camerino que viene de ser campeón 3 veces seguidas y el técnico recién llega. Entonces oye, por si acaso, lo que logramos, lo logramos sin ti. Si ahora perdemos, va a ser por ti, porque sin ti hemos ganado, ¿me entiendes? O sea, es un desafío complicado también para un entrenador llegar a un equipo que viene ganando y que tiene la obligación de seguir ganando, porque si no gana, ¿cómo ganaron antes? Es tu culpa, o sea, tú tienes la responsabilidad. Lo de Rabanal sustituyendo a Fossati es como Xavi sustituyendo a Ancelotti. Claro, o sea, es un ejemplo muy pendejo el que me pones, pero tiene sentido porque tanto Ancelotti como Fossati son viejos zorros que saben gestionar vestuarios, mientras que Xavi y Rabanal, Xavi es un entrenador que sabe mucho, nadie puede discutir su conocimiento, pero no sabe todavía cómo gestionar vestuarios complicados. Y Rabanal también es un entrenador que sabe, evidentemente Rabanal es un técnico que sabe. Ahora, para triunfar en el fútbol, sobre todo en un equipo grande, no solo tienes que saber conceptos futbolísticos, sino principalmente humanos, gestionar vestuarios. Porque cuando llegas a un equipo grande, salvo que esté en crisis, los jugadores que encuentres van a ser los mejores del mercado. Entonces, a partir de ahí, ya no es tanto lo que tú le puedas aportar al equipo, sino cómo lo vas a gestionar, cómo vas a administrar esos talentos.